Bueno, yo juraba que no les pregunté. Yo juraba que ya les estaba compartiendo. Listo. Bueno, vamos entonces a dar inicio nuevamente a lo que es el B-Learning de la tarea 1, unidad 1. ¿Listo? Ahora sí, ¿me confirman todos que estén viendo mi pantalla? Sí, señora. Listo, gracias. Bueno. Sí, señora. Listo, gracias. Bueno, entonces, esta tarea 1, que es métodos para probar la validez de argumentos, que la estamos desarrollando, recuerden, hasta el 7 de marzo. No se pueden subir aportes a última hora, sino que la idea es que lo suban con tiempo, con el fin de que los tutores estemos realizando allí las correcciones en los foros. Entonces, es muy importante que los últimos 3 días, o sea, 5, 6 y 7 de marzo, ojalá ya estemos solamente subiendo el trabajo al entorno de evaluación o que ya esté listo, ¿de acuerdo? No olvidemos esas fechas. Bien, como objetivos de esta sesión de B-Learning, que la sesión de B-Learning está dada precisamente, como les decía al comienzo, para que ustedes comprendan como tal la temática. ¿Alguien que por favor me cierre los micrófonos? Para que ustedes comprendan la temática de la unidad 1, tarea 1, y también tendrán una asignación de 15 puntos en esta unidad. Al final de la sesión vamos a compartir el enlace de la asistencia. Bueno, como objetivo general tenemos desarrollar ejemplos completos de los ejercicios propuestos en la guía de actividades de la tarea 1, métodos para probar la validez de argumentos. Como objetivos específicos, reconocer algunos conceptos básicos sobre el lenguaje simbólico y natural, elaboración de tablas de verdad y reglas de inferencia lógica. Desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 1, proposiciones y tablas de verdad. Desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 2, identificación de las reglas de la inferencia lógica. Desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 3, aplicación de las reglas de inferencia lógica, y desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 4, problemas de aplicación. Entonces, primero vamos a ver, reconocer esos conceptos básicos, ¿cierto?, sobre los temas, y luego vamos a desarrollar ejemplos de cada uno de los ejercicios. Entonces, el lenguaje natural, ¿qué es eso? Es una lengua o idioma hablado o escrito comúnmente por humanos para propósitos generales de comunicación. Un argumento en lenguaje natural es un párrafo o texto en el cual las premisas involucradas proporcionan bases concluyentes para la verdad de la conclusión. Ejemplo, si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Viene un punto. Si un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses. Colombia no tiene capital o un año no tiene 12 meses. Por lo tanto, Colombia no es un país o un año no tiene 365 días. Este es un lenguaje natural en el cual en rojo están dadas las premisas, ¿sí? Y en verde está la conclusión. ¿Qué pasa con la conclusión? Que siempre la definimos punto seguido por conclusión, por lo tanto, ¿cierto? Estamos concluyendo esas premisas. El lenguaje simbólico, ¿entonces qué es? Pues es un lenguaje que utiliza símbolos mismos que sustituyen las expresiones que hacemos en el lenguaje natural. Entonces, como les decía, el lenguaje natural viene dado en palabras, ¿cierto? Es un párrafo expresado en palabras, y el lenguaje simbólico pues viene dado únicamente en símbolos. Acá tenemos, bueno, Colombia es un país. Aquí están las proposiciones simples, ¿cierto? Colombia es un país, está dado en lenguaje natural. Y en lenguaje simbólico, P. Colombia tiene una capital, en lenguaje simbólico, Q. Colombia no es un país. Entonces, fíjense que la proposición P era Colombia es un país. Si yo voy a negar a P, entonces digo que Colombia no es un país. Y eso es la negación de P. Está expresado en simbólico. Un año tiene 365 días, eso es R. Un año tiene 12 meses, S. Un año no tiene 365 días. Entonces estamos negando a la proposición R positiva. Está con el símbolo de negación. Recordemos que aquí hay varios símbolos, ¿cierto? Para la negación pueden utilizar este símbolo o pueden utilizar el que
parece el gorrito de la ñ. Bueno, depende del libro, a veces nos trae diferentes símbolos, pero significan lo mismo. Bueno, las proposiciones simples. ¿Qué es esto? Importantísimo. Las proposiciones simples o atómicas son frases que ya no pueden descomponerse en dos expresiones que sean proposiciones. Están compuestas por un sujeto, ¿sí? ¿Quién realiza la acción? ¿Qué persona está haciendo esa acción? Por un verbo, ¿qué está haciendo? Y un predicado, ¿sí? Como el complemento de esa oración. Y se les puede dar un valor de verdad, falso o verdadero, pero no ambos. ¿Qué quiere decir? Que si yo expreso una proposición simple, lo que yo estoy escribiendo ahí debe ser verdadero o debe ser falso, ¿sí? Pero no debe ser ambos, ni deben haber dos, como les decía. Una proposición simple no puede tener un conector lógico, o sea, no puede tener un o, ni un y, ni un entonces. Solamente es una oración con un sujeto, un verbo y un predicado, y eso que yo estoy escribiendo ahí debe ser verdadero o debe ser falso. Entonces, miremos. Ejemplo, todas las aves tienen dos patas. Pues yo puedo asignar si eso es verdadero o falso, ¿verdad? Transmilenio es un medio de transporte. ¿Se puede decir que es verdadero o falso? Sí, ¿cierto? Teresa estudia en la UNAD. También. ¿Se puede decir que eso es verdadero o falso? Bien. Además tiene, por ejemplo, Teresa, sujeto, estudia, verbo, predicado en la UNAD. ¿Sí? Sujeto, todas, verbo, bueno, acá todas las aves sería el sujeto, verbo tienen y predicado dos patas. Todos están formados por sujeto, verbo y predicado. ¿Qué son una proposición compuesta? Entonces, arriba tenemos las simples, que es una sola oración y que también se llaman atómicas. Sí, porque es que a veces a ustedes en la evaluación final les preguntan es por atómicas y no saben qué es. Es lo mismo que las proposiciones simples. ¿Y qué es la proposición compuesta? Pues también son denominadas moleculares, ¿sí? Entonces, atómicas son las mismas simples y moleculares son las mismas compuestas. ¿Qué es una proposición compuesta? Son aquellas que están formadas por dos o más proposiciones simples unidas por los operadores o conectores lógicos. Entonces, arriba es una sola oración, ¿cierto? Y en las compuestas sí ya pueden ir dos o más unidas con los conectores lógicos. Ejemplo, todas las aves tienen dos patas y Transmilenio es un medio de transporte. Ya vamos con los conectores lógicos, recordemos que el y es uno de ellos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy uniendo dos proposiciones con una y, ya es compuesta. Luego dice, segundo, si Transmilenio es un medio de transporte, entonces Teresa estudia en la UNAD. Mire, apreciados estudiantes, con este entonces, fíjese dónde coloco el sí, ¿sí? Si yo voy a reemplazar por el entonces, coloco el sí antes de la oración, antes de la primera proposición. Y digo, si viene la proposición, Transmilenio es un medio de transporte, entonces, siguiente proposición, Teresa estudia en la UNAD. ¿Por qué aclaro esto? Si ustedes saben utilizar bien este sí, lo colocan, pero este sí no reemplaza al entonces, ¿sí? Va es antes de la proposición. Si Transmilenio es un medio de transporte, ahí sí viene el entonces, Teresa estudia en la UNAD. Esto para trabajar el lenguaje natural. Ya ahorita revisamos con los conectores lógicos. Tercero, Teresa estudia en la UNAD, sí, solo sí, todas las aves tienen dos patas. Entonces, conector lógico, sí, solo sí, y estamos uniendo dos proposiciones, ya es compuesta. Bien, entonces simple, una sola, compuestas, dos o más, unidas con conectores lógicos. Vamos con los conectores lógicos. ¿Qué es eso de conectores lógicos? Son símbolos o palabras que se utilizan para conectar dos o más proposiciones simples, de modo que el valor de verdad de la proposición o expresión compuesta dependerá del valor de verdad de las proposiciones que la componen, ¿sí? Entonces aquí tenemos el conectivo, que es un símbolo, ¿verdad? ¿Qué significa y cómo es su nombre en lógica matemática en sí? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se llama? Entonces, el conectivo, que es este símbolo, significa y es una conjunción. Recuerden que también pueden utilizar sinónimos, ¿no? Sinónimos de los conectivos lógicos y son válidos. Eso los encuentran por ahí en internet.
Otro conectivo que utilizamos, este símbolo, ¿cierto? Que parece una V, significa O y se llama la disyunción. Este conectivo, que es el del negar, ¿cierto? Este es su símbolo, significa no, no es verdad que, no es cierto que, estoy negando. Ese es el de la negación. El conectivo de la flechita, que significa entonces, dice sí, puntos suspensivos, entonces. Entonces recordemos que es que el sí se coloca antes de la proposición, ¿sí? Si P, entonces Q, ¿sí? Si Teresa va al cine, entonces Luis no va al cine, por ejemplo. Entonces estoy tratando si, proposición simple, entonces y otra proposición para manejar ese entonces. El sí va al comienzo de la proposición. Se llama condicional. Y la doble flechita, la doble implicación, significa sí, solo sí, y el nombre en lógica es bicondicional. Esta tablita ustedes la deben tener ahí a la mano para desarrollar sus ejercicios. Deben tenerla ahí. Bueno, el uso de los conectores lógicos. Entonces, por ejemplo, la conjunción. ¿Sí? ¿Qué es la conjunción? Es un conector lógico que en lenguaje natural se expresa con la letra I. Y en lenguaje simbólico se expresa con este simbolito, que es como una V al revés, ¿verdad? Entonces, esa es la conjunción, la I. También tiene otros sinónimos. Ejemplos, sean dos proposiciones simples. P, hoy es lunes, Q, ayer fue domingo. La proposición compuesta entre la proposición P y la proposición Q con la conjunción quedan así. Entonces tengo dos proposiciones, P y Q. En lenguaje natural, ¿cómo me queda? Hoy es lunes y ayer fue domingo. Y en lenguaje simbólico, P y Q. Estoy expresando lo mismo. Ojo, en lenguaje natural y en lenguaje simbólico yo expreso lo mismo, solamente que en lenguaje natural va en palabras y en lenguaje simbólico va en símbolos. ¿Listo? Pero estoy diciendo lo mismo. Bueno, para la disyunción, es un conector lógico que en lenguaje natural se expresa con la letra O y en lenguaje simbólico se representa por este simbolito que es como una V. Ejemplo de dos proposiciones simples. P hoy es lunes, Q, ayer fue domingo. Tengo las dos proposiciones simples. La proposición compuesta entre P y Q con la disyunción queda así. Entonces, en lenguaje natural, hoy es lunes o ayer fue domingo. Y en lenguaje simbólico, P o Q en símbolos. ¿Listo? Les aclaro algo con las proposiciones simples, y es que la guía de actividades a ustedes se las pide que sean en un contexto académico, ¿no? Entonces, que Lina estudia pensamiento lógico, que hace sus actividades, por ejemplo, que realiza sus tareas, todo referente a un tema académico. Bueno, no pueden utilizar otro tema. Bueno. Uso de los conectores lógicos. Entonces, la negación. ¿Cuál es la negación? Es un conector lógico que cambia el valor de verdad de proposiciones simples o compuestas y se representa por estos símbolos. Entonces, como yo les decía, pueden tener estos simbolitos, ¿sí? Y significa que no es cierto que, no es verdad que, estoy negando a la otra proposición, es negarla. Entonces, por ejemplo, si tenemos hoy es lunes, bueno, en lenguaje simbólico es P, ¿cierto? Ayer fue domingo, en lenguaje simbólico es Q. Eso ya lo habíamos visto atrás. ¿Qué pasa cuando lo vamos a negar? Entonces, me quedan así. Hoy no es lunes, ¿cierto? Estoy negando a P. Si dice hoy es lunes, entonces me queda hoy no es lunes. O también puedo decir, no es cierto que hoy es lunes. ¿Sí? Ojo con la negación. No vayan a escribir el no al comienzo porque me quedaría no, hoy es lunes. Y recuerden que en español pues hay que escribir bien, ¿verdad? Que tiene como su orden para escribir las oraciones. Entonces, cuando yo niego hoy es lunes, me queda hoy no es lunes. Me queda no es cierto que hoy es lunes. En lenguaje simbólico, negación de P. Para Q, ayer fue domingo. Entonces, si lo voy a negar, no es verdad que ayer fue domingo. ¿Sí?
O sencillamente digo, ayer no fue domingo. Y ya lo estoy negando, ¿cierto? Ayer no fue domingo, listo. Negación de Q. ¿Cuál símbolo quiero utilizar? El que ustedes deseen. Es lo mismo y significa lo mismo en esa negación, ¿listo? Bueno, la implicación o el condicional, que es la flechita del entonces. Esta implicación es un conector lógico que en lenguaje natural se expresa de la siguiente manera. Si tal cosa, viene la proposición simple, entonces viene otra proposición simple. Y el lenguaje simbólico de la teoría de conjuntos se representa por esta flechita que sigue implicando hacia la derecha, ¿cierto? Que significa entonces. Ejemplo, entonces tenemos las dos proposiciones simples, P y Q, y cómo me quedan expresadas con este condicional. Entonces me queda, recordemos que el sí va antes de la proposición simple. Si hoy es lunes, entonces ayer fue domingo, ¿sí? En lenguaje simbólico, ¿cómo quedaría? P, entonces Q, ¿cierto? En lenguaje simbólico. Entonces, vuelvo y repito para el natural, va antes de P. Si, luego así viene P, hoy es lunes, entonces ayer fue domingo. Si ustedes se confunden mucho con el sí, únicamente dejen el entonces, ¿listo? Hoy es lunes, entonces ayer fue domingo. Y es válido, ¿bueno? Bueno, simbólico P, entonces Q, listo. La doble implicación, ¿sí? Equivalencia, doble implicación o bicondicional, se pueden llamar de esa forma. Es un conector lógico que se expresa de la siguiente manera. Entonces viene una proposición simple, sí, solo sí, y la otra proposición simple. O sea, en conclusión lo reemplazamos por un sí y solo sí. ¿Cómo se representa? Con una flechita de doble implicación. Ejemplo, tenemos dos proposiciones simples, ¿cierto? P y Q. Entonces, ¿cómo me quedan representadas con el bicondicional? En lenguaje natural, hoy es lunes, sí, solo sí, ayer fue domingo. En lenguaje simbólico, P, sí, solo sí, Q. Y listo. Acá no tiene pierde de nada. Bueno, los valores de verdad de esos conectores lógicos. La unión de dos proposiciones simples usando los conectores lógicos tendrá un valor de verdad verdadero o falso, de acuerdo a los valores de verdad de cada proposición simple. Esta tablita es muy importante también tenerla a la mano para desarrollar sus tablas de verdad manual, ¿sí? Que ya ahorita vamos para allá. Entonces, ¿cuáles son esos valores de verdad? Si yo tengo dos columnas acá, la columna de P y la columna de Q, ¿cierto? La de P trae dos verdaderos, dos falsos, y la de Q verdadero, falso. Entonces, ¿cómo hago la negación de P? Pues resulta que niego al valor de P positivo, ¿sí? Entonces, cuando P positivo es verdadero, la negación de P es falso. Cuando P es verdadero es falso. Cuando P es falso, la negación es verdadera. Eso dice la negación. La conjunción. ¿Cómo aplico la conjunción entre la columna de P y entre la columna de Q? Muy fácil. Solamente es verdadero cuando las dos son verdaderas, ¿sí? En esa conjunción. Solo es verdadero cuando las dos son verdaderas y el resto es falso. Para la disyunción, que es la O, solamente es falso, ¿cierto? Entre la columna de P y entre la columna de Q aplico disyunción. Solamente es falso cuando las dos son falsas. El resto todo es verdadero. Para el condicional, ojo con este porque este me toca tener en cuenta hacia dónde apunta esta flechita. De P hacia Q. P implica hacia Q. Entonces, es falso cuando va de verdadero hacia falso. Eso me da falso. Y el resto es verdadero. Y para el bicondicional, es verdadero cuando las dos son iguales. Mira, es verdadero cuando P y Q es verdadero, verdadero y falso, falso. Me da verdadero en el bicondicional. Y si son diferentes, nos da falso. Esos son los valores de verdad. Ya los vamos a tratar con la tabla de verdad. ¿Listo? Esto lo deben tener para desarrollar su tabla de verdad manual. ¿Qué es una tabla de verdad? Es una tabla, por favor, los micrófonos.
Es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de valores de verdad que se pueda asignar a sus componentes. Entonces, ¿qué pasa? Para elaborar esta tabla de verdad, ¿sí?, de una proposición formal obtenida, debemos tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, para determinar el número de filas de la tabla, la fórmula es 2 elevado a la n, donde n es igual al número de proposiciones simples. Ya revisamos eso. Ejemplo, expresión simbólica. Entonces, el ejercicio a mí siempre me va a dar una expresión simbólica, ¿cierto? Y yo debo desarrollar la tabla de verdad. Lo primero que yo les digo es revisen cuántas letras diferentes tienen positivas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos que esas letras se llaman proposiciones simples. ¿Cuántas tenemos positivas? P, Q, R, o cuántas tenemos diferentes, porque de pronto me aparece la R solamente negativa, pero para hacer la negativa yo debo tener la positiva, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas letras diferentes tenemos? Sin repetirlas, P, Q, R y S. Tenemos 4, ¿cierto? Ese 4 es N, que es el número de proposiciones simples. Entonces es N. O sea que me queda 2 elevado a la 4, ¿verdad? Entonces, 2 elevado a la 4, vea, tenemos esas proposiciones PQRS, 2 a la 4 es lo mismo que 4 veces multiplicar el 2, y eso me da 16, ¿listo? Y ese es el número de filas de mi tabla. Otra parte que de pronto ustedes la pueden ver más fácil es que como son 4 letras diferentes, es como si cada letra valiera un 2. Fíjense que es lo mismo. 2 por 2 por 2 por 2, ¿cierto? Y eso me da 16. Y es el número de filas de mi tabla de verdad. ¿Cómo hago el orden para ubicar esas columnas en mi tabla de verdad? Pues resulta que primero yo debo ubicar las proposiciones simples positivas, ¿sí? En orden. Siempre ustedes saben que las proposiciones se nombran con las letras P, Q, R, S. A partir de P en adelante se nombran esas proposiciones. Entonces, en la tabla de verdad primero van las positivas en orden. Quiere decir que va P, Q, R, S. Luego vienen las negaciones. Entonces, usted revisa si hay negaciones y enseguida las hace, ¿sí? ¿Qué tengo negación de Q? Ah, bueno, entonces sigue una columna para hacer negación de Q. Luego siguen los paréntesis redondos, ¿sí? Ya revisamos un ejemplo. Y luego voy haciendo de a 2 paréntesis redondos, de a 3 y por partecitas hasta terminar. Utilizar el insumo para elaborar las tablas de verdad. Pueden tener este o en internet hay material, en los foros también hay grabaciones, en el entorno de aprendizaje también tenemos en las lecturas. Ahí está todo eso, ¿listo? Para que lo tengan a la mano para desarrollar su tabla. Eso lo deben tener también ahí a la mano para hacer la tabla de verdad. Listo. Otro tema, ya ahorita vamos con los ejemplos. Otro tema son las leyes de inferencia lógica, ¿sí? Estas leyes de inferencia son estructuras lógicas que toman premisas y entregan conclusiones válidas. Esas leyes de inferencia ustedes también las encuentran ahí en el entorno de aprendizaje colaborativo, las encuentran en internet, ¿sí? Y de igual forma ustedes, como les digo, pueden ir desarrollando los ejercicios, subiendo sus avances desde ya, y los tutores estamos muy juiciosos haciéndoles correcciones. Bueno, que sea con tiempo. Bueno, tenemos por ejemplo la ley de la simplificación. Esta ley toma como primera y única premisa una conjunción. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos dos proposiciones unidas con una y. No importa si alguna es negativa, ¿sí? O si ambas son negativas, no pasa nada. Son dos proposiciones unidas con una conjunción. Resulta que la ley de la simplificación me dice que si yo tengo dos, ¿cierto?, unidas con una i, la conclusión es una de ellas. Entonces acá puedo concluir a P o también puedo concluir a Q, ¿sí? Eso me dice la ley de la simplificación. Vuelvo y repito, no interesa que esta sea negativa. Si dice P y no Q, también puedo concluir a no Q, ¿sí? Listo. O sea, puedo concluir a una de ellas. El modus ponendo ponens. ¿Qué es eso? Toma dos premisas y entrega una conclusión. La premisa 1 debe ser una implicación. Ustedes teniendo las leyes a la mano,
es asimilarlas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí el P se llama antecedente y el Q se llama consecuente. ¿Qué pasa con este modus ponendo ponens? Que fíjese que anteriormente en la simplificación yo tomaba solamente una premisa, ¿cierto? Premisa tal, P y Q, y ya, allá es simplificación, una premisa. Mientras que aquí tengo que tomar dos premisas. Ya vamos más adelante con la demostración. Dos premisas para poder hallar el modus ponendo ponens. Y este me da una conclusión, ¿sí? ¿Cuál es esa conclusión? Pues resulta que es como si se simplificara esa P, ¿cierto? Como si esto fuera igual a 1. P y P son iguales, ¿no? Como si yo lo simplificara y me queda Q. Esa es la conclusión del modus ponendo ponens. Si aquí tengo dos proposiciones iguales, esta haciendo con una implicación y esta solita, se simplifican y me queda el consecuente. Vuelve y juega, no interesa que sean negativas. Si acá es negación y negación son iguales, me queda como resultado el consecuente. Bueno, el modus tollendo tollens toma también dos premisas y entrega una conclusión donde la premisa 1 debe ser una implicación también. La 1 debe ser obligatoriamente implicación, antecedente P, consecuente Q, y otra premisa, que es la negación de uno de los anteriores, ¿sí? La premisa 2 debe ser necesariamente la negación, perdón, del consecuente, Entonces, si yo tengo en otra premisa, estoy haciendo la demostración, en la premisa 1 tengo P, entonces Q, y voy a suponer que no es en la premisa 2, sino en la premisa 5 tengo negación de Q, es como si se cancelara ese Q positivo con ese Q negativo y me queda la negación del antecedente, o sea, la negación de P. Esa es la ley del modus tollendo tollens. O sea, que no me queda P, porque el modus tollendo tollens dice es que la respuesta necesariamente es la negación del antecedente, ¿sí? Se cancela el positivo y el negativo y me queda la negación del antecedente, o sea, de P. Eso es para el modus tollendo tollens. Bueno, esas son algunas de las leyes más utilizadas, ¿sí? Porque hay varias. Ustedes necesitan es tenerlas a la mano. Mire, si las pueden imprimir, mucho mejor, ¿sí? Igual que la tablita para hacer las tablas de verdad y los conectores lógicos. Si ustedes pueden tener esa impresión, excelente. Las tienen ahí a la mano para desarrollar sus ejercicios. Ya vamos con los ejemplos, ahora sí, de cómo se desarrollan sus ejercicios en esta actividad. Miremos entonces el ejemplo del ejercicio 1, que son proposiciones y tablas de verdad, ¿sí? Sea el ejercicio. Entonces, bueno, yo les quiero aclarar acá que en los ejercicios, de pronto ustedes los ven un poco largos, ¿cierto? Porque esta tarea pues tiene unos ejercicios, aunque realmente si ustedes son juiciosos no son largos, ¿listo? Ya vendrán, la siguiente unidad, por ejemplo, es súper corta a comparación de la 1. La unidad 2 es demasiadamente corta. Entonces, ejercicio 1 dice, P, la capital de Rusia es Moscú. Proposición Q, Moscú es la sede del gobierno de Rusia. Proposición R, el Kremlin está ubicado en San Petersburgo. Y S, Vladimir Putin es el presidente de Rusia. Listo, me dieron unas proposiciones simples y me dan una expresión simbólica, ¿cierto? Todos los ejercicios traen eso. ¿Qué nos dice la guía de actividades? Dice, a partir del argumento que hayas seleccionado, deberá dar respuesta a los siguientes ítems. Primero, escriba la proposición compuesta propuesta en lenguaje natural. Recordemos que es el lenguaje natural. El lenguaje natural es pasar todos estos símbolos, ¿cierto?, a palabras. Tal cual, estimados estudiantes, revisen muy bien que no se vayan a saltar una letrica o un simbolito de esto. Se reemplaza tal cual y se forma un párrafo. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar. Entonces, ¿quién es P como primera medida? Pues la capital de Rusia es Moscú. Entonces vamos a reemplazar. Eso es P. Sigue el conector lógico, que es entonces, ¿cierto? Q, bueno, y al entonces, me voy a devolver acá. Fíjense que le agregaron el sí al comienzo, ¿cierto? Sí, entonces, cuando voy a colocar el entonces, me devuelvo antes de la proposición y le agrego el sí. Si la capital de Rusia es Moscú, entonces, ¿quién sigue? Q. ¿Qué es Q? Arriba está. Moscú es la sede del gobierno de Rusia. ¿Qué sigue?
y, ¿cierto? Estoy reemplazando paso a paso, sin tener en cuenta paréntesis, y entonces sigue Q, nuevamente escribo Q, Moscú es la sede del gobierno de Rusia, entonces, y vuelvo y me devuelvo y le agrego el sí, ¿cierto? Antes de la proposición, entonces, negación de R. Fíjese que arriba R dice, el Kremlin está ubicado en San Petersburgo. Y como es negación, entonces debo escribir, entonces el Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. ¿Listo? Porque estoy negando a R. No está ubicado. Listo. Y, nuevamente, sigue P, la capital de Rusia es Moscú. Y, nuevamente, S, Vladimir Putin es el presidente de Rusia. Ahora sí, fíjese que sí cerró un paréntesis grande, ¿cierto? Entonces ya viene la conclusión. Entonces ahí sí hago punto seguido. Por lo tanto, ¿sí? Por conclusión, porque voy a concluir. Después de ese paréntesis grande hago mi conclusión. Por lo tanto, negación de R, nuevamente, no R. El Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. Estuvo mi lenguaje natural. ¿Qué hice? Reemplazar el simbólico paso a paso, ¿cierto? Y convertirlo en palabras. Ya, estuvo mi lenguaje natural. Bien, ahora le dice la guía, generar la tabla de verdad a través del simulador lógica UNAD. Recuerden que este simulador está ubicado en el entorno de aprendizaje, entonces dice, primero ingrese al entorno de aprendizaje, ¿sí? Luego que está en el entorno de aprendizaje, váyase y dé clic en guía de actividades de la unidad 1, tarea 1. Y luego cuando abres guía de actividades de la tarea 1, te van a aparecer los dos anexos y la guía. Aquí está el simulador, en el anexo 2. En el anexo 1 hay ejercicios desarrollados iguales a los de su guía de actividades. Y en el anexo 2 está el simulador lógica UNAD. Usted lo abre y allí está todo. Está el video de cómo se utiliza, está el paso a paso y está el link para ingresar al simulador. Una vez esté allí en el simulador, le va a aparecer esta ventana. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a hacer clic paso a paso, ¿listo? En la expresión simbólica 1 a 1. Abro paréntesis cuadrado, abro paréntesis redondo, P, entonces Q, cierro paréntesis y abro paréntesis, todo igualito. Y le da, cuando tiene la expresión simbólica, le va a aparecer aquí, luego le da generar tabla. Cuando le da generar tabla, ¿sí? Automáticamente le aparece la tabla de verdad, que es esta, ¿sí? Esa es la que ustedes deben presentar en sus ejercicios. ¿Cómo hacen? Le toman una captura, un pantallazo, un recorte, lo que quieran, ¿sí? Como se quiera llamar. Toman ese pantallazo, lo copian, lo pegan y lo llevan a su Word del ejercicio 1. Eso es todo, no es más. ¿Que para qué me sirve esta tabla de verdad? Para comprobar mi tabla manual. La respuesta, les voy a pedir el favor de los micrófonos, la respuesta de esta tabla de verdad debe ser idéntica a la tabla de verdad manual, la respuesta, ¿listo? Para eso me sirve, para comprobar mi tabla manual. Ahora sí vamos con la tabla manual. La guía dice, genere una tabla de verdad manual a partir del lenguaje simbólico. Determine si el resultado es una tautología, una contingencia o una contradicción. Ya vamos para allá. Entonces dice, primero, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Cuántas letras tengo, cierto? P, Q, R, S. Ah, bueno, tengo 4 letras. Ese 4 quiere decir que es 2 elevado a la 4. O, si yo reemplazo acá, si el P vale 2, el Q vale 2, el R vale 2 y el S vale 2, multiplico y eso me da 16. Quiere decir que son 16 filas. Listo, las ubico. Voy a ubicar en la tabla. Entonces, primero, proposiciones simples positivas, luego negativas, luego paréntesis y luego los enlaces entre paréntesis. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Y debo tener esta tablita a la mano para desarrollar mi tabla. Voy a construir la tabla. Entonces, digamos que yo me voy para Excel, llevo mi proposición en lenguaje simbólico, mi expresión en lenguaje simbólico y empiezo a ubicar. Entonces, ubico positivas. ¿Listo? Positivas, P, Q, R, S, ¿cierto? Reviso mi expresión simbólico. ¿Quién está negativo? Negación de R. Entonces ubico, negación de R. Listo. Empiezo a desarrollar paréntesis redondos.
Entonces, ¿a quién tengo? A P entonces Q, listo. A Q entonces no R, listo. P y S, listo. Ahora, empiezo a unir de a dos paréntesis redondos y le aplico esta I, ¿sí? Esta conjunción. Entonces viene P entonces Q y Q entonces R. ¿Por qué aplico esta I entre estos dos? Porque ya atrás debo tener la respuesta de esta columna y de esta columna, ¿cierto? Entonces aplico la I entre estos dos paréntesis redondos y obtengo esta columna. Cuando tengo esta columna, aplico la I a esa respuesta, la I con el paréntesis de P y S, ¿sí? Vuelvo y repito, a la respuesta de los dos paréntesis anteriores le aplico la I con el siguiente paréntesis y obtengo esta columna. En esta columna ya tengo la respuesta del paréntesis del corchete redondo, del corchete cuadrado de la llave, lo que tenga acá el corchete grande, ya tengo esa respuesta. A esta columna le aplico el entonces con la columna de no R. Si ustedes quieren, también pueden pasar esta columna de no R, copiarla y pegarla aquí adelante de esta grande, ¿sí? Con eso hacen la implicación ahí rápido y fácil. También lo pueden hacer. Copiarla tal cual como está aquí atrás, la columna de no R. Listo, y hacen la implicación y obtienen la respuesta. ¿Qué dice? Organizarlo paso a paso. Entonces, ahora sí vamos a ubicar. Como eran 16 filas, resulta que yo debo tomar la mitad verdaderas y la mitad falsas para la primera proposición. Entonces, como me dio 16, para P me van a quedar 8 verdaderas y 8 falsas. ¿Listo? Eso es la mitad. Para Q voy a tomar la mitad de P. Entonces, en P eran 8 y 8. ¿Cuál es la mitad de 8? 4. Entonces, en Q me van a quedar 4 verdaderas, 4 falsas hasta completar. ¿Listo? En R voy a tomar la mitad de Q. Entonces, como en Q eran 4 y 4, en R van a ser 2 y 2, ¿cierto? 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, hasta completar. En S voy a tomar la mitad de R. La mitad de 2, 1. Entonces me queda un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, hasta completar. ¿Listo? Ahora voy con la negación de R. ¿Qué pasa con esa negación de R? Pues yo tengo que utilizar mi tabla de insumos, ¿cierto? ¿Qué dice? Que cuando yo voy a negar, en la tabla dice que está negando a P, que cuando es verdadero al negarlo me queda falso y cuando es falso al negarlo me queda verdadero. En este caso voy a negar a R. Entonces, ¿a quién tomo como insumo? Pues a R positivo, ¿cierto? Porque voy a negarlo. Cojo a la columna de R positivo y le aplico la negación para que me quede no R. Listo, cuando R positivo es verdadero, no R es falso. Cuando aquí es falso, en la negación es verdadero, todo lo opuesto, hasta completar. Listo, si tengo otras negaciones, tengo que hacerlas, ¿sí? Negación de P, negación de Q, negación de R, toca hacerlas. Entonces, en este caso solamente teníamos negación de R. Siguiente, P entonces Q, que es entre quién voy a trabajar, entre la columna P y entre la columna Q. Ustedes pueden ir coloreando también allí en Excel para que no se confundan con las columnas. Entre P y Q le voy a aplicar el entonces. Reviso mi tabla de insumos. ¿Qué dice el entonces? Que solamente es falso cuando va de verdadero a falso, ¿sí? De verdadero a falso me da falso y el resto es verdadero. Entonces ahí me da falso y el resto verdadero. Siguiente columna, Q entonces no R. Listo, tomo la columna de Q y tomo la columna de no R y le aplico el entonces. Lo mismo, ¿qué dice el entonces? Que de verdadero a falso me da falso. Busco todo lo que vaya de verdadero a falso y me da falso. El resto me va a dar verdadero. Siguiente, P y S. Tomo la columna de P, tomo la columna de S y le aplico conjunción. ¿Qué dice la conjunción? Que solamente es verdadero cuando las dos sean verdaderas, ¿sí? Si P y S, verdadero, verdadero, eso me va a dar verdadero. De verdadero a verdadero, me va a dar verdadero. El resto, todo es falso. Siguiente, voy a tener en cuenta la columna del primer paréntesis P entonces Q y el siguiente paréntesis Q entonces R, que son las dos amarillas, y les voy a aplicar la conjunción, la I. ¿Qué dice la I? Que es verdadero cuando las dos son verdaderas entre esas dos columnas amarillas.
el resto va a ser falso. Entonces, cuando son verdadero a verdadero, ¿sí? Ubico donde tengo de verdadero a verdadero y eso me va a dar verdadero. El resto, todo me da falso. Siguiente columna. ¿A quién voy a tener en cuenta? Como les decía, a la columna anterior, ¿cierto? Que es el desarrollo de los dos paréntesis, y le aplico la I, lástima que acá no quedó en rojo, I, paréntesis de P y S, que está antes. Entonces, listo. A esas dos columnas le voy a aplicar la I, la conjunción. Lo mismo. ¿Qué dice la conjunción? Que es verdadero cuando las dos son verdaderas, ¿cierto? Y si no hay más, el resto es falso. ¿Listo? Ahora, siguiente y última columna. Y muy atentos aquí, estimados estudiantes. Resulta que acá me dice que de esta columna grande que tengo acá, debo aplicarle el entonces a la negación de ERE, ¿cierto? Pero resulta que aquí voy a hacer la implicación de derecha a izquierda. No sé si me hago entender. ¿Por qué? Porque la voy a hacer de esta columna hacia no ERE. Por eso les digo, si ustedes quieren pasar la columna de no ERE aquí adelante, mucho mejor. ¿Listo? Con eso no se pierden. Entonces, ¿por qué les digo que de derecha a izquierda? Yo les decía que para el entonces había que tener en cuenta hacia dónde apuntaba la flechita. ¿Sí? ¿Se apunta de izquierda a derecha o se apunta de derecha a izquierda? Hay que estar muy atentos. Porque hacia dónde apunta la flechita, de verdadero apunta a falso, me da falso. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a trabajar de derecha a izquierda. De verdadero a falso, ¿será que hay alguno? No hay ninguno que vaya de verdadero a falso. ¿Sí? Entonces ahí columna 1 hacia columna 2 para la implicación de derecha a izquierda. Si tengo alguno que me dé de verdadero a falso, ¿sí? Ahí me selecciona que estoy trabajando con este entonces. No hay, ¿sí? No hay ninguno en este caso, porque hay muchas tablas que sí los tienen. Es que ahí me dé de verdadero hacia falso. En este caso no tengo, para que me dé falso. Y si no, el resto es verdadero. Bueno. Como ya todo me dio verdadero, ¿cierto? Podemos afirmar que es una tautología. Cuando todo es verdadero, es una tautología. Si todo es falso, es una contradicción. Y si existen verdaderos y falsos, es una contingencia. ¿Listo? Así todo sea verdadero y haya un solo falso, eso ya es contingencia. Todo verdadero, tautología. Todo falso, contradicción. Verdaderos y falsos, contingencia. Y listo. Luego dice, realice un video donde explique la forma como fue desarrollado el ejercicio 1 seleccionado. La realización del video puede ser con la cámara de su celular, con la cámara del computador u otra alternativa que se le facilite. El estudiante debe aparecer en la grabación de frente y mostrar en la cámara su documento de identidad ocultando el número del mismo. En la imagen se debe ver claramente el nombre y apellidos del estudiante, es decir, en la cédula o tarjeta lo que estén mostrando. Deberá subir el link del video a YouTube o a una plataforma de videos y pegar el enlace debajo de la solución del ejercicio en el documento final entregado. El video no debe superar los 3 minutos de duración. Entonces, ustedes como son expertos en manejar herramientas tecnológicas, pueden grabar el video en la herramienta que ustedes deseen, ¿sí? No interesa cuál. Lo importante, pueden compartir el link desde YouTube o lo pueden compartir por Drive, ¿sí? Pero pues obviamente que se deje leer, que se deje ver. Y que cumpla con las especificaciones, que usted explique muy bien cómo desarrolló el ejercicio 1, ¿cierto? Que usted se vea y que usted muestre su documento de identidad, pero que solo se vean sus nombres, apellidos y foto, nada más. ¿Listo? Ejemplos del ejercicio 2, que es la identificación de las reglas de inferencia lógica. Este ejercicio también viene dado por expresión simbólica, ¿sí? Solamente trae expresiones simbólicas. Cada ejercicio trae tres expresiones simbólicas, 1, 2 y 3. ¿Qué pasa? Primero, deben nombrar la ley de inferencia que representa cada expresión simbólica. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues resulta que usted lo que tiene que hacer es tener a la mano sus leyes de inferencia lógica, ¿sí? Entonces, primero tenerlas ahí a la mano, las leyes de inferencia. Puede ser este archivo, ese archivo está en PDF en internet, o pueden bajarlas ahí del entorno de aprendizaje colaborativo, pueden revisar, por ahí está toda la información, ¿listo?
Nombrar la ley de inferencia que representa cada expresión simbólica. Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Qué ley de inferencia es? Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos las leyes a la mano, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es observar detenidamente a cuál ley se parece mi ejercicio, sin importar si yo tengo R y S, sin importar que yo tengo, como pasaba en el ejemplo de la simplificación, que si mi ejercicio es con negativo, no importa, pero aplica la simplificación, ¿cierto? Listo, revisamos. Entonces, fíjense que acá tenemos igualito el ítem 1 a la ley de absorción. Es un ejemplo, ¿cierto? Es idéntico. P entonces Q, conclusión, P entonces Q y P. Es igualito. Como me dice que nombre la ley, entonces yo coloco ley de absorción, la primera. Ahí me salté. Ley de absorción. Y le coloco aquí el nombre. Siguiente. Reviso muy bien. Ley de simplificación disyuntiva. P o Q, premisa 2, P entonces R, premisa 3, Q entonces R, conclusión R. Es igualita. Entonces se llama ley de simplificación disyuntiva. Siguiente, ley de la adición. Mira, entonces no P y Q, P. Ay, esta no es. Esta es no P y Q y P. Y en la ley de la adición, no, discúlpame, pero esta sí no le aplico. ¿Listo? ¿Ustedes qué van a hacer? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de las que, digamos, ustedes allí les aparece en la guía. Recordemos la ley de la simplificación que está aquí. P y Q, conclusión P. Si usted le dice R o P y no R, conclusión no R. Eso es simplificación. ¿Sí? Es revisar aquí y buscarla aquí, prácticamente. Decir a qué ley de inferencia es. ¿Listo? Definir las proposiciones simples. Tendrá la libertad de definirlas bajo una descripción basada en un contexto. El que se solicita es un contexto académico. Aquí era donde yo les decía. ¿Qué pasa con el contexto académico? Ah, mira la ley de inferencia acá. P, conclusión P o Q. Es que atrás había un error. Bueno, proposiciones simples. Primero, yo tengo mis 3 leyes. Les voy a dar el nombre. Si ustedes quieren, pueden trabajarlas en orden. Es decir, cojo la primera, ¿cierto? Le doy el nombre, las proposiciones simples y el lenguaje natural de una. Cojo la segunda, coloco el nombre, coloco las proposiciones simples, coloco el lenguaje natural. Luego cojo la tercera, lo mismo, el nombre, las proposiciones simples y el lenguaje natural, como para que me quede en orden, ¿listo? Proposiciones simples en tema académico, solamente que tenga relación con sus estudios, puede ser con su mismo nombre. Ejemplo, P, Juan es estudiante de administración en la UNAD. Q, Juan asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática. ¿Sí? Tengo 2. Las que yo utilice acá las puedo utilizar en todos los 3 ítems. Para la siguiente, fíjese que utilice P y Q la misma y R, Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro de B-Learning. Siguiente, las mismas, P y Q. Tengo proposiciones simples. Ahora voy con el lenguaje natural. Entonces, para la primera, eso es lo que yo les digo. Cojan la primera, colóquenle el nombre, hagan ahí las proposiciones y el lenguaje natural. Y luego la segunda y así. Listo. Lenguaje natural. Entonces reemplazamos. Dice P, entonces Q. ¿Cierto? Entonces, ¿quién es P? Juan es estudiante de administración en la UNAD. Entonces, coloca el sí atrás. Entonces, Q asiste puntualmente a los encuentros de B-Learning de lógica matemática. Cuando viene esta línea, significa conclusión. ¿Listo? Entonces, viene esta línea. Entonces, por lo tanto, porque voy a concluir, dice P entonces Q y P. P, Juan es estudiante de administración en la UNAD, entonces asiste puntualmente a los B-Learning de lógica matemática y Juan es estudiante de administración en la UNAD. Listo, reemplacé todo eso. Con esa no tenía ningún problema porque era una sola premisa. ¿Qué pasa cuando tengo 3 premisas? Entonces, cuando yo voy a pasar esto al lenguaje natural, atentos, cuando yo voy a pasar de P o Q, ¿sí? Acá ve mi primer renglón, que eso se llama premisa. Mi primera premisa, para unir la siguiente le agrego una conjunción. ¿Listo? Una I o un sinónimo de conjunción. Además, pero, sin embargo, ¿sí? Conjunción. Siempre que yo voy a pasar de una premisa a otra, la debo unir con una conjunción. Entonces, P o Q, reemplazo, Juan es estudiante de administración en la UNAD, o Q, Juan asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática, y P,
Juan es estudiante de administración en la UNAD, entonces R, Juan recibe los puntos adicionales por asistir a B-Learning, y nuevamente Q, Juan asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática, entonces R, Juan asiste a recibe los puntos adicionales por asistir a los B-Learning, ¿sí? Y le agrego el sí anteriormente. Viene la línea, por lo tanto, entonces aquí hago punto seguido, por lo tanto, R, Juan recibe los puntos adicionales por asistir a los encuentros de B-Learning. Listo. Aquí también solo hay una premisa, entonces, ¿quién es P? Juan es estudiante de administración en la UNAD, por lo tanto, porque ya viene la línea, por lo tanto, P, Juan es estudiante de administración en la UNAD, o Q, Juan asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática. Y listo. Eso es todo para el ejercicio 2. Tener en cuenta que de pasar... Perdón, tutora. Cuéntanos. Es que en el ejercicio 2 yo elegí, la letra D del ejercicio 2, pero entonces no lo he podido terminar porque a mí me falta, bueno, el ejercicio D tiene en el lado izquierdo, en el inicio, en el lado izquierdo, tienen la primera premisa es negativa. Entonces comienza negación de R. Entonces tú haces a R positivo y a R negativo, es decir, el R, por ejemplo, Juan es estudiante de administración en la UNAD. No R, Juan no es estudiante de administración en la UNAD. Ahorita al final revisamos, ¿listo? Vamos con la otra. Ahorita revisamos. Acuérdame ahorita al final. ¿Listo? Recuérdame ahorita al final. Que no le he podido dar nombre. Gracias. Ya revisamos ahorita al final. Juan es estudiante de administración en la UNAD, viene la línea, por lo tanto, entonces no olvidemos pasar de una premisa a otra premisa con una I. Cuando viene la línea, por lo tanto, por conclusión, ¿listo? Y concluimos y reemplazamos tal cual. Bien, ejemplos del ejercicio 3. Aplicación de las reglas de la inferencia lógica. ¿Qué pasa con este ejercicio 3? Muy fácil. Viene una expresión en lenguaje natural, ¿sí? El ejercicio me pide que escriba una conclusión. Esa conclusión debe estar escrita en palabras, que diga cuál fue la ley de inferencia que se aplicó y que haga lenguaje simbólico. Esta es muy fácil, pero deben tener en cuenta algo, y es que el ejercicio no me da la conclusión, ¿listo? Solamente me da las premisas. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Realizan, aquí están los ítems que deben hacer, la conclusión, la ley de inferencia que se aplica y la expresión en lenguaje simbólico. Primero, ¿qué vamos a hacer? Identificamos las proposiciones simples que hayan. Recuerde que las proposiciones simples se separan de los conectores lógicos. Entonces dice, si Carlos madruga el lunes, entonces, entonces es un conector, quiere decir que sigue otra proposición, ¿listo? Después del y viene otra. Y que las y o además, ¿sí? Me separa la otra premisa. Entonces vamos. Dice, si Carlos madruga el lunes, ¿cierto? Eso lo voy a nombrar P. Q, sale más temprano de su casa, ¿cierto? Porque el entonces será un conector. Luego viene I. Sale más temprano de su casa. ¿Eso quién es? Q, ¿cierto? Es la misma. Q. Luego dice R, llegará temprano al trabajo. Otra proposición. Listo. Ahora sí, dice, elaboramos las premisas. Entonces, las premisas vienen por lo general unidas en dos proposiciones simples, ¿sí? O sea, una, por llamarlo así, una letra, un conector y otra letra. Que eso se llama es una proposición, un conector y otra proposición. Entonces, bien, Carlos madruga el lunes, P. Entonces, Q, ¿cierto? Es la primera. Premisa 2. Además viene una I, sigue otra premisa. Sale más temprano de su casa, ¿cierto? Que eso es Q, entonces llegará temprano al trabajo. Acá no está el entonces, pero bueno, digamos que con esa coma me reemplaza un entonces, pero la verdad es mejor que ustedes lo escriban, ¿listo? Es mejor, y así no se pierde. Entonces, llegará temprano al trabajo. Listo, ya tengo mis dos proposiciones, mis premisas. Fíjense que el ejercicio no me da la conclusión. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Debo ir a las leyes de inferencia lógica y buscar estas dos premisas en una de las leyes, ¿sí? Porque necesito la conclusión.
Listo, ¿qué hago? Reviso las leyes muy bien, ¿cierto? Entonces Q, entonces R. Tengo dos premisas. Fíjese el silogismo hipotético, mírenlo acá. P entonces Q, entonces R. Ahí está, ¿cierto? Y la ley me da la conclusión. ¿Sí ven? El ejercicio no me la da, pero la ley de inferencia me da la conclusión. Entonces, ¿quién es la conclusión? Pues P entonces R. Ah, bueno, entonces yo voy, reviso en las leyes, reviso mis premisas. Eso no es, ¿cierto? Y es el silogismo. Entonces me dice que la conclusión es P entonces R. Y es que me están diciendo que traigo para acá la ley de inferencia, que es lo más fácil, ¿cierto? Copiarla ya en mi ejercicio, y completo. Entonces me dice, haga la conclusión, pero aquí va en palabras. Entonces aquí, según la ley, me dice que la conclusión es P, entonces R. ¿Quién es P? Entonces ya lo teníamos, ¿cierto? Carlos madruga el lunes, y yo lo escribo, ¿cierto? Ahí están las proposiciones simples. Entonces P es Carlos madruga el lunes, entonces R. ¿Quién es R? R. Entonces llegará temprano al trabajo. Y listo, tengo mi conclusión. ¿Cuál ley de inferencia fue la que apliqué? Pues fácil, ¿cierto? Silogismo hipotético. Escribo. Y dice haga lenguaje simbólico. Pues ustedes en este lenguaje simbólico pueden copiar esta ley, ¿cierto? Y ya ese es mi lenguaje simbólico. Y listo, eso es para el ejercicio 3. Entonces, tener en cuenta que el ejercicio no me da la conclusión, que solo me da las premisas y yo tengo que ir a buscarlo allá en las leyes de inferencia y la ley de inferencia me da la conclusión. Y traigo la ley de inferencia al ejercicio y lo que hago es completar mi ejercicio. ¿Listo? No es más en el ejercicio 3. Ejemplo del ejercicio 4. ¿Qué pasa con el ejercicio 4? Tiene algo parecido al ejercicio 1, ¿cierto? Me dan una expresión simbólica, me dice que defina las proposiciones simples en contexto académico. Me dice que, bueno, vamos a definirlas. ¿Cómo hago para definirlas? Pues reviso cuántas proposiciones tengo diferentes. Tengo a P, Q, R y S. Les defino las positivas, ojalá primeramente. P, Q, R y S. Listo. Todas en un contexto académico. Luego, si yo quiero, puedo definir las negativas, ¿cierto? Arriba tengo negación de R y negación de S. Entonces voy a negar a R. ¿Quién era R? Estudia teoría de conjuntos. Ah, bueno, entonces negación de R no estudia teoría de conjuntos. Negación de S. ¿Quién es S positivo? Participa en las actividades del curso. Ah, bueno, entonces negación de S no participa en las actividades del curso, ¿cierto? Listo, ya definí mis proposiciones simples. Ahora dice, después reemplace las variables expresadas y llévelas al lenguaje natural. Entonces ya sabemos, cogemos esta expresión simbólica y la reemplazamos en palabras, tal cual como está, teniendo en cuenta los conectores lógicos. Entonces empezamos. P, entonces Q. Entonces, si P, entonces Q, ¿no? Entonces, ¿quién era P? Juana prueba lógica matemática, entonces Q estudia métodos para probar validez de argumentos y negación de R, no estudia teoría de conjuntos, entonces no S, entonces no participa en las actividades del curso. Y, nuevamente, P y S. P, Juana prueba lógica matemática y S, participa en las actividades del curso, ¿sí? Estoy reemplazando. Por lo tanto, porque voy a concluir después del paréntesis grande, Q y S. Q estudia métodos para probar validez de argumentos y S participa en las actividades del curso. Listo, reemplacé y formé mi párrafo en lenguaje natural. ¿Qué hice? Reemplacé la expresión simbólica paso a paso, teniendo en cuenta mis proposiciones simples. Recordemos que las proposiciones simples son una sola oración que lleva sujeto, verbo y predicado. ¿Listo? Bien. Genere una tabla de verdad a partir del simulador Lógica UNAD. Entorno de aprendizaje, guía de actividades, anexo 2, clic en el link del simulador, ese lo abren, está al final. Digitamos la expresión simbólica tal cual como me la da el ejercicio, sin saltarme ningún paréntesis, idéntica. Esa me aparece acá, le doy generar tabla, listo, la copio, la pego y la llevo a mi archivo y ya. Siguiente, genere una tabla de verdad de forma manual.
Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Mi expresión simbólica y mis tablitas de insumo para las tablas de verdad, ¿cierto? Las tablitas donde está la conjunción, la disyunción, tenerlas ahí a la mano. Listo, empezamos. Entonces, mi expresión simbólica decía, aquí está, P, entonces P, Q, R, S, 4 proposiciones simples, entonces ubico positivas, P, Q, R, S. ¿Cuáles tengo negaciones? Negación de R y negación de S. Ubico, negación de R, negación de S. Paréntesis redondos, P, entonces Q, otro paréntesis, no R, entonces no S, otro paréntesis, P y S, otro paréntesis, Q y S. Ahora empiezo a asociar de a dos paréntesis redondos y aplico conjunción de los dos primeros paréntesis y le aplico conjunción. A esa respuesta le uno el siguiente paréntesis con la conjunción y a ese paréntesis le aplico ya el último, el condicional, con el paréntesis Q y S. Y empiezo. Como me daba 16, entonces 8 y 8 para P, ¿cierto? 4 y 4 para Q, 2 y 2 para R, 1, 1 para S, ¿listo? Para negación de R, entonces cojo a R positivo y le aplico la negación. Cuando sea verdadero me da falso, cuando falso me da verdadero y completo. Para S lo mismo, cojo a S positivo y le aplico la negación. Verdadero me da falso, falso me da verdadero, verdadero me da falso, hasta completar. Listo, primer paréntesis redondo, P entonces Q. Entonces, cojo la columna de P, la columna de Q y le aplico el entonces. ¿Cierto? Que de verdadero a falso nos da falso y el resto es verdadero. Señora. Una pregunta. ¿Y si tenemos PQRST, cuánta, o sea, si ya en ese va una verdadera, 4. una falsa? PQRST son 5, ¿cierto? Te da 32 filas. 5, sí. Porque tú tienes que multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces. Eso te da 32 filas, entonces arrancas con P, 16, 16, Q, 8, 8, R, 4, 4, S, 2, 2, ¿quién me faltó? No. P, 16, 16, Q, 8, 8, R, 4, 4, S, 2, 2 y T, 1, 1. Ok, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, P entonces Q. Siguiente, no R, entonces no S. Entonces, entre la columna de no R y la de no S, aplicamos el entonces, que dice que de verdadero a falso nos da falso, ¿cierto? Ubicamos, nos da falso y el resto completo con verdadero. P y S, entre la columna de P y la columna de S, aplico la conjunción que dice que es verdadero, verdadero, nos da verdadero, y el resto, eso nos va a dar verdadero, y el resto nos da falso y completo. Q y S, cojo la columna de Q, la columna de S, y le aplico la I, la conjunción, verdadero a verdadero nos da verdadero, ¿cierto? Y el resto nos da falso. Los dos primeros paréntesis y le aplico la I, la conjunción, de verdadero a verdadero nos da verdadero, y el resto falso. A ese dos paréntesis le aplico la I con el siguiente paréntesis, o sea, con P y S. Lo mismo, de verdadero a verdadero, verdadero, y el resto falso. Y a ese paréntesis grande, ¿cierto? Le aplico el entonces con la columna de Q y S. Aquí también vuelvo a jugar. Si yo quiero pasar esta columna de Q y S adelante de esta grande, lo puedo hacer. ¿Listo? Y me cae cerca y fácil. Y si no, debo tener en cuenta que esta implicación la voy a hacer de derecha a izquierda. Del paréntesis implica hacia Q y S. Entonces, revisamos. De verdadero a falso no hay ninguna combinación, ¿cierto? Es que acá casi todos son falsos, el único verdadero es el primero. Iría de verdadero a verdadero y eso nos da verdadero. Quiere decir que todo es verdadero. Concluimos que es una tautología. Comprobamos las dos tablas que nos den igual la respuesta y tautología. Bien. Siguiente y último paso, demostración de la validez del argumento mediante las leyes de inferencia lógica. ¿Qué pasa con estas leyes? Fácil, mira. A ustedes les dan la expresión simbólica y les dan las premisas y les dan una conclusión. Ustedes, muy atentos acá, se van a enfocar en estas premisas, ¿listo? Premisa 1, premisa 2, premisa 3, conclusión. Se van a enfocar en la premisa 1, premisa 2, premisa 3. Debo seguir construyendo nuevas premisas, ¿sí?
Como aquí voy en la 3, sigo con la 4, la 5, la 6, hasta que llegue a la conclusión. Debo tener a la mano las leyes de inferencia lógica, ahí a la mano. Que si yo quiero utilizar 2 veces a la P3, lo puedo hacer, ¿listo? Que si yo quiero utilizar a P1 y a P5, lo puedo hacer. A P2 y a P4, listo. Que en mi demostración yo no utilicé a la P2, no pasa nada. O sea, usted utiliza las leyes y llega a la conclusión sin importar el orden y sin importar si alguna ley, si alguna premisa no la utilicé, ¿listo? Entonces vamos. Debo llegar a Q y S, ¿cierto? Esa es mi conclusión. Debo tener las leyes de inferencia lógica a la mano. Voy a tener en cuenta, voy a hacer mi premisa 4. Entonces voy a revisar mi premisa 4. Lo primero que yo voy a hacer es utilizar mi premisa 3. Siempre que ustedes tengan así unidas con una I, aplíquenle simplificación a esa premisa, ¿listo? Así sean negativas. Aplíquenle simplificación. Entonces, la ley de simplificación dice que yo puedo concluir a una de ellas, acuérdense. Yo puedo concluir a P, ¿sí? Eso es igual a P. Apliqué simplificación en la premisa 3 y nuevamente voy a aplicar simplificación en la premisa 3 y obtuve a S. Bueno, que yo así no entiendo y entonces al frente necesito hacer un cuadrito de texto y traer para acá la premisa 3, trazo la línea y me da P y luego llevo esa respuesta aquí. Válido, ¿listo? No pasa nada, válido. Siempre y cuando el ejercicio pues esté en orden, ¿no? Que esté ordenadito, que se note cuál es la premisa 4 y cuál fue el procedimiento que hizo. La premisa 5 y cuál fue el procedimiento que hizo, listo. Que yo quiero traer esta ley de inferencia aquí al frente, también, válido, ¿listo? Siguiente. Premisa 6. Entonces, ¿qué pasa? Yo debo observar mi premisa 1, mi premisa 2, mi premisa 3, mi premisa 4 y mi premisa 5. Ya tengo 5 y las puedo utilizar en el orden que yo quiera. Tengo que analizar muy bien porque tengo que llegar a Q y S. Entonces, por ejemplo, voy a coger a mi premisa 1 y a mi premisa 4. Si usted las quiere escribir aquí al frente, lo puede hacer, ¿sí? Premisa 1, P, entonces Q. Debajo, premisa 4, P. Trazo la línea. Debo hallar la conclusión. Aquí es parecido al ejercicio 3, pero la ley de inferencia me da la conclusión. Entonces busco en las leyes de inferencia que hayan esas dos premisas. Efectivamente está en el modus ponendo ponens, fíjese. Está igualita, de hecho, porque a veces viene con R y S, ¿sí? Acá está igualita, mira. P entonces Q es mi premisa 1. Acuérdense en que estas toca tener dos premisas. Acuérdese que, por ejemplo, por acá el silogismo disyuntivo toca tener 3 premisas, ¿sí? Ahí sí viene la conclusión. Acá, 2 premisas. Entonces, fíjese, premisa 1, P, entonces Q, igualita. Otra premisa cualquiera, P, igualita. Conclusión, la ley de inferencia me dice que la conclusión es Q. Entonces, yo reviso acá, P, entonces Q y P es igualito, se me simplifica P y me da Q. Escribo que la respuesta, la conclusión es Q, aplicando el modus ponendo ponens en la premisa 1 y en la premisa 4. ¿Listo? Voy con otra. Ya tengo a Q de la respuesta, ¿cierto? Y ya tengo a S solitas. Mira, la tengo en P6 y en P5, las tengo solitas. Debo buscar una ley que me permita unirlas con una I. Entonces busco por acá y si ustedes observan la ley de la adjunción, tiene 2 premisas, P y Q, y se pueden unir con una I. Fíjese que no es lo mismo, acá dice es Q y S y en la ley dice P y Q, pero no pasa nada, ¿sí? La letra es diferente, pero se hace lo mismo. Entonces me dice, en esta adjunción me dice que yo puedo unir a 2 premisas con una I. Mira, que si yo tengo P y Q, las puedo unir con una I mediante la adjunción. Pues entonces yo voy a coger a mi premisa, ¿cuál necesito? Q y S, ¿cierto? Voy a coger a mi premisa 6 y a mi premisa 5, las uno con una I y digo que apliqué la ley de adjunción en la premisa 6 y en la premisa 5. Y ya he llegado a la conclusión. No es más en leyes de inferencia. Entonces revisa. Usted puede analizarla con P1 y con P4, ¿sí? Con P2 y por acá hay que mirar, por ejemplo, con P5. ¿Sí? Que también se puede sacar otra conclusión. Mira, si cojo a P2, que es no errento,
entonces no S, y cojo a P5 que es S, voy al modus tollendo tollens, ¿cierto? Que me dice que el primero debe ser una implicación, sí, en P2 es una implicación, que el segundo debe tener, bueno, uno de ellos, uno de los anteriores, sí, en P5 tengo la S, ese es consecuente, y que listo, que entonces el modus tollendo tollens dice cancele el positivo y el negativo y haga como respuesta la negación del antecedente. Entonces yo aquí cancelaría a ese negativo y a ese positivo, ¿cierto? Por eso les digo, si ustedes quieren aquí al frente copiarlos, P2 y debajito P5, cancelo no S con S y me queda la negación de R, pero resulta que este es negativo, entonces menos por menos, más, y me da R, y saco otra, y así, ¿sí? Debo analizar muy bien las premisas que yo tengo con las leyes de inferencia y sacar nuevas conclusiones. Explicar acá, sacar la conclusión, ustedes la pueden sacar aquí al frente, luego la escriben aquí, la siguiente premisa, la conclusión que sacó, cuál ley utilizó y dónde la aplicó. ¿Listo? Y eso es todo. Muchísimas gracias a todos por su atención y entonces ahora quiero escuchar si tienen alguna inquietud. Profe, Cuéntame. de nuevo yo. ¿Cómo hago para nombrar si la del ejercicio 2, la letra D, entonces la izquierda aparece como negativa de R o S? Espera, regálame un segundo, que es que por acá estoy mirando que yo no revisé el chat. Bueno, les voy a pasar el link de asistencia para que lo vayan registrando mientras yo reviso. Listo, regálame tu ejercicio ahora sí, ¿cómo es? Entonces, si quiere lo mando por el chat. No, léelo solamente. ¿No? ¿Lo dicto? Sí. Sí. Entonces, sería negativa de R. Sí. O S. Sí. Abajo R. Sí. Y como conclusión S. Sí, ahí está bien. Entonces, ¿Qué ley aplicas? No sé cómo nombrarla porque la primera premisa está negativa. Claro, revisa el modus tollendo ponens. ¿Listo? Sí, Voy a revisar por acá porque yo no estaba, lo que pasa es que acá no me permite ver el chat, ¿sí? Y pues estaba sola, entonces me dicen por acá. Voy a responderle las inquietudes. Dice, sí, la asistencia ya la acabé de compartir, ¿listo? El link de la asistencia. Bien. Ahora por acá dice, bueno, yo les dije a todos que se unieran a este solo link. Dice, en la negación no necesariamente solo se usa no, se puede utilizar otras frases, por ejemplo, completando. Sí, Diana, en las negaciones yo puedo utilizar no es cierto que no es verdad que, ¿sí? Tal cosa no, puedo utilizar varias, al igual que en las otras. Ustedes pueden buscar en internet los sinónimos de los conectores lógicos. Por ejemplo, la conjunción, ustedes pueden utilizar además, pero, sin embargo, ¿sí? Hay varias, ahí las pueden revisar. Dice, Julie, por acá me estaban diciendo que había gente que no podía ingresar, pero yo no tengo... ¿Qué curso se coloca? Pensamiento lógico y matemático, periodo 16.1, correcto. Listo. No me aparece el link. Ahí lo envío nuevamente. El video solamente es para el ejercicio 1, sí. Solo para el ejercicio 1. Esta es sesión primera de B-Learning, sesión 1. Ok, sí, solamente deben grabar el ejercicio 1. Recuerden que se vean bien sus nombres de la cédula, ¿listo? Les voy a pasar otro link que también me deben llenar y es una encuesta de satisfacción de cómo les pareció el B-Learning, ¿listo? Yo les recomiendo y les sugiero
Nombre de la tutora. Mi nombre ya se lo paso en el chat. Jenny Marisol. Sí, registran mi nombre porque la sesión fue conmigo. ¿Listo? Ok, listo. Y ahí está la encuesta de satisfacción también, para saber cómo les pareció la sesión. Entonces, por favor, la asistencia es muy, muy importante porque si no, no les puedo registrar los puntos del B-Learning en su curso. ¿Listo? Así no sea yo su tutora en campus, nosotros somos del mismo curso y allí les subimos. Sesión 1. Curso virtual, pensamiento lógico y matemático. Grupo de su curso virtual. ¿En qué grupo estás allí en campus? Y si no, colocan 2006-11. Un solo número. Dice, si en la tabla de verdad tengo P incondicional. ¿Cómo así incondicional? P condicional Q será, ¿no? No, profe, es que mi tabla está, o sea, el ejercicio que yo tengo para hacer la primera tabla de verdad es P, entonces, entre paréntesis, Q y R. Ah, no, pues muy fácil. Tú haces PQR, ¿cierto? Positivas. Sí. Luego Sí. haces el paréntesis Q y R. Porque Ajá. ahí le aplicas la conjunción a Q y R, el paréntesis. Y por Sí. último, entre la columna de P y la columna de Q y R le aplicas el entonces. Ah, ya, gracias. Ok. Profe, Si una no, preguntita. no sabes el grupo, colocas entonces grupo 2006-11, que es el código del curso, ¿listo? Cuéntame, ¿quién me iba a hablar? Profe, ¿me regalas tu nombre para ponerlo en Ah, sí, yo les asistencia? había escrito en el chat. Jenny Marisol Callachoa, tutora. Ahí les estoy escribiendo en el chat. Profe, qué pena, pero Ay, es perdón. que en el libro, en ninguno de los libros me aparece, o sea, yo lo busqué en el libro de, es que tiene un nombre raro, Villalpando, y no me aparece el nombre de la expresión ¿Del de la Tolendo que yo estoy Ponens? ¿Del modus Señora, Tolendo Ponens? sí, señora. Se baja por internet leyes de inferencia en PDF del profe Rosmiro. Rosmilo. Rosmiro Fuentes. Se llama Leyes de Inferencia en PDF Rosmiro. Y ahí te aparece. Definitivamente no puedo encontrarle un nombre porque pues, ¿cómo hago, profe? ¿Puedo realizar otro ejercicio si no me sale No, el nombre de esa ese? es la ley, es que esa es la ley. Esa es la ley de inferencia, modus tollendo ponens. No es que lleva una O, negación de R o S, y otra con R. Cancelo la R positiva con la R negativa y me queda la S. Ese es el modus tollendo ponens. Ay, profe, muchas gracias, ya entendí. Ah, ok. Gracias. Bueno, no pueden cambiar la letra porque apenas Grupo están los de- grupos con sus 5 asistentes. Un grupo de curso virtual que ponen. ¿Qué grupos tienen allá en campus? Y si no, colóquenle 2006-11. Por acá les escribí en el chat. Profe, qué pena una pregunta. Cuéntame. Profe, en las leyes de inferencia para lo de las expresiones simbólicas, o sea, importa es como la estructura, no importa que las letras cambien. O sea, por ejemplo, en la ley está P, Q, negación, y si mi Ajá. expresión es RS, ¿no importa? Importa es la estructura, sí señora. La estructura no interesa. Por ejemplo, por eso yo les decía, si en la simplificación tienen, por ejemplo, R y no S, un ejemplo. Sí. Conclusión no S, pues eso es una simplificación porque están dos proposiciones con una I y concluyen a una de ellas, ¿sí? Entonces sí, Ok, estructura más no letras. Muy bien, gracias. Ok. Por favor, asistencia y encuesta de satisfacción obligatorio y si no después no les aparecen sus 15 puntos en la tarea 1, ¿listo?
Si tienen más preguntas, por favor me las pueden ir escribiendo en el chat y yo con gusto les voy colaborando. Profe, ¿te puedo preguntar algo? Sí. Si te comparto el link de mi video, tú haces las observaciones. Si hay algo mal, ¿puedo corregir y volverlo a hacer, profe? ¿O ya queda sí, calificado? claro. Vale, profe. Pero yo soy tu tutora en campus, ¿sí? Sí, sí, señora. Sí, claro, sube ahí por el foro del ejercicio 1 y debajo el link del video, yo les estoy corrigiendo todo. Vale, profe, gracias. Doctora, buenos días. Ok. Una pregunta. Cuéntame. Para este B-Learning, ¿hay que enviar algún trabajo o algo? No, hasta el momento no nos han autorizado. Necesito que por favor marques la encuesta de satisfacción y marques la asistencia, ¿listo? Bueno, listo, muchas gracias. Ya les paso nuevamente el de la encuesta, que por acá me están preguntando en el chat. Sí, periodo 16.1, Margarita. Ok, Angelique, que tengas buen día. Listo, quien va marcando la asistencia en la encuesta de satisfacción puede ir saliendo de la reunión, ¿listo? Yo ya voy a detener aquí también la grabación. La grabación la encuentran aquí.